Buenas tardes. Voy a dar comienzo a esta jornada del Instituto de Estudios Madrileños que le decía ahora a Teresa, su presidenta, que es la que tiene el protagonismo hoy y el colegio, que estamos encantados con que estéis aquí. Al fin y al cabo somos unos propietarios que os dejamos con mucho gusto, además, que utilicéis buenamente nuestras instalaciones. Los arquitectos de Madrid, los 11.000 arquitectos de Madrid que yo represento como decano, estamos obligados a debatir. Ahora me preguntaba Luis Martínez a batir y rebatir sobre las ideas que ahora mismo están encima de la mesa en materias como las que vais a tratar hoy, sobre urbanismo, etcétera. Pedro, que es cronista de la villa, sabe perfectamente del itinerario que ha seguido el urbanismo de Madrid, como otras muchas cuestiones de la ciudad, ¿no? Hemos pasado y perdonadme que haga una pincelada, ¿no?, de la inteligencia, del acuerdo, del consenso, hasta cierta medida, pues a una situación donde yo creo que nadie se atreve ya ni a proponer ideas, ¿no?, porque además alguien inmediatamente las fulmina en las redes. Y esta transformación que estamos sufriendo en todo, en el urbanismo también, no digo que sea malo, pero no es muy bueno. Vamos en una dirección no adecuada. Cuando alguien no se atreve en vísperas de la revisión del Plan General de Madrid a saber seguro que tenemos que debatir sobre eso, pues claro que tenemos que debatir sobre eso, ¿no? Esta semana le decía yo a los medios de comunicación que el debate en estas cuatro paredes, en los días 3 y 4 de octubre, será qué va a pasar en las ciudades, en el urbanismo y en los edificios de las catástrofes, ¿no? Las ciudades de las catástrofes son Ucrania, que es país invitado en la Semana de Arquitectura, y esa era la idea, debatir sobre qué tipo de ciudades vamos a trazar los técnicos en esos países que quedan prácticamente arrasados. Y ahí tenemos un ejemplo que es la Alemania post-Segunda Guerra Mundial. Y ha surgido otras catástrofes, las naturales, que hacen el mismo efecto y que preguntan ahora mismo a la ciudadanía qué pueblos, qué ciudades va a haber en el norte de Marruecos después de arrasar, como han arrasado en muchos casos, algunos de esos pueblos. Y la contestación, yo a los periodistas que estos días me preguntaban al respecto, digo, pues mira, la contestación seguramente la tenéis en La Palma. Todavía no sé cuántos cientos de familias están sin tener un lugar lógico. Ya no digo bonito, mejor medioambientalmente hablando que el que tenían. No, es decir, un sitio donde el desarrollo de una vida sea lo normal. Y ponía un ejemplo de cuando no ocurría eso, porque claro, la gente tiende a pensar, bueno, claro, ¿quién va a hacer eso y cómo lo van a hacer? Un poblado de absorción. Y yo ponía los ejemplos de los poblados de absorción de los años 50, 60. En el 59 se lleva una riada, todo un pueblo de Ávila, el pueblo de mi madre, y en el 63 inauguraban sus casas, ¿no? Unas casas que además hechas por un buen arquitecto, que ya se encargaban de que los poblados de absorción fueran unos adosaditos que tienen una dignidad y una belleza importante, ¿no? En un pueblín de Ávila de 200 familias, ¿no? Pues eso ahora parece que no es posible, ¿no? O sea, nos empeñamos en que ahora, bueno, el estado de cosas de autonomías, de autonomía local, de los ayuntamientos, que esta mañana hablaba con el alcalde de Villamanta para echar una mano en la peritación de lo que ha pasado ahí después de las lluvias, y dice, bueno, es que no sé si tengo que hablar con la comunidad autónoma, con la declaración de desastre que va a hacer el gobierno central en el Consejo de Ministros. Digo, pero joder, estamos así todavía y los ciudadanos allí barriendo barro, ¿no? Es decir, yo creo que las administraciones, y tenemos que hacer esa llamada desinteresadamente, pero alto y claro, y supongo que hoy vais a hablar dentro de este recorrido que seguramente por lo menos Pedro, al que conozco, hará,
de muchas cosas, y tú también, Teresa, de muchas cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Con cuando se gestiona y cuando no se gestiona, ¿no? Y al final el urbanismo, la problemática de la vivienda, etcétera, pues no es lo mismo hacer 10.000 viviendas protegidas y entregarlas a ciudadanos que normalmente son necesitados que no hacerlas. Es tan sencillo como eso, ¿no? Cuando ahora me preguntan, ¿no?, la problemática de la vivienda, digo, pues yo hice todo lo que pude entregando 10.000 llaves, ¿no? Y fue testigo Teresa, que entonces era colaboradora mía. A mí me parece, y con eso voy a concluir, que pensar, debatir, hablar, consensuar, volver a intentar que todos tiremos de un carro que son las necesidades que tienen nuestros ciudadanos, es nuestra obligación. No seamos Colegio de Arquitectos, el Instituto de Estudios Madrileños, que está al servicio de los ciudadanos de Madrid, los ayuntamientos, las comunidades autónomas. Es decir, pongámonos todos primero con esa prioridad que es la necesidad, ¿no? Y después, ahora mismo la necesidad de Madrid es crecer, no es crecer, por qué sí, por qué no, en qué medida, con qué densidad, o sea, las preguntas que luego enseguida los técnicos nos hacemos. ¿Por qué? Porque ¿cuántos jóvenes hay llamando ahora mismo a la puerta de la necesidad de vivienda? Pues habrá que hablar de eso, ¿no? Claro que la ciudad medioambiental, la que consume menos energía, todo va acompañando con nuestros conocimientos esa necesidad, ¿no? Pero la prioridad siempre tiene que estar en la necesidad de los ciudadanos. Por tanto, y ya digo que sí, ahora concluyo, es bienvenida el Instituto. Teresa, estamos encantados en el acuerdo que tenemos con vosotros para intercambiar actividades, daros esta posibilidad de zonas o sitios de encuentro como este, cómodos y tranquilos. Y estamos a disposición, pero además, como yo le decía ahora mismo a mi Junta de Gobierno, que está ahí reunida, tendríamos que estar aquí todos. Es decir, porque tendríamos que estar debatiendo, los arquitectos, algunos hay y los veo por aquí, pero tendríamos que estar debatiendo con la ciudadanía en general, con los filósofos que veo aquí, con los escritores, con los filólogos, con los periodistas. Es decir, qué bonito sería que efectivamente de ahí salgan soluciones para los ciudadanos. Y nada más, estamos a vuestra disposición, como siempre. Sois bienvenidos toda la mesa. A ti te acabo de conocer, a Pedro, que trabajamos mucho también por informar y contar las cosas que hacíamos. Teresa, que es una fuera de serie. Tenéis una presidenta que tira de las actividades con mucha suerte. Y luego, colaboradores y amigos, Juan Carlos, Carmen Añón, profesora mía de paisajismo, tantos amigos que veo del ayuntamiento, ya jubilados, pero es cuando más útiles sois, eso lo sabéis, ¿no? Es decir, es cuando más sabéis, cuando más podéis opinar. Y nada, sois bienvenidos. Adelante. Gracias. Muchas gracias, señor decano. Muchísimas gracias por recibirnos en vuestra casa, indudablemente para el Instituto. Ese día que firmamos un convenio de colaboración entre el Instituto y el COAN fue un día grande para nosotros, porque el año pasado ya estuvimos aquí organizando 10 conferencias y este año pues vamos a estar también hasta el mes de diciembre, cada martes, con las mesas redondas, las conferencias de distintas áreas, etcétera, etcétera. Y esta mañana, cuando me puse a pensar qué decía todo el rato, claro, Sigfrido y yo llevamos muchos años coincidiendo en cantidad de trabajos, en cantidad de cosas. Y entonces yo no puedo dejar de mencionar la Empresa Municipal de la Vivienda, que él también la acaba de mencionar. La Empresa Municipal de la Vivienda, heredera del Patronato Municipal de Casas Baratas y del Patronato Municipal de la Vivienda. Muy poca gente sabe que en los archivos de la MV está toda la documentación de las viviendas sociales que se hicieron en Madrid antes y después, en la época de la República y después de la guerra, en los años 40 y 50, la Empresa Municipal de la Vivienda, del Patronato Municipal de la Vivienda, construyó pues, las colonias municipales. Magníficas colonias municipales que Sigfrido después llevó la dirección de rehabilitación de todas ellas, y cuando se rehabilitaban yo oía a los arquitectos siempre decir, hacíamos la memoria histórica para la rehabilitación, y entonces decían la calidad constructiva que tenían esas viviendas, porque
hoy en día se han rehabilitado y han quedado unas viviendas muy dignas, no se han venido abajo ninguna, a pesar de que los materiales sean los materiales de la posguerra, ¿no? Y luego ya en el año 1981, siendo alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván, pues se creó la Empresa Municipal de la Vivienda. Esa Empresa Municipal de la Vivienda que ya va a tomar forma como una empresa pública que tiene unas facultades de poder construir con muchísima más facilidad vivienda social en Madrid, de rehabilitar toda la ciudad. Uno de los primeros trabajos que yo hice con la Empresa Municipal de la Vivienda fueron aquellas áreas de rehabilitación preferente que fueron maravillosas. O sea, hicimos dos ejes, el eje de la calle Mayor entera y el eje de Fuencarral. A mí me tocó Fuencarral estudiar casa, portal por portal, todas las calles del barrio de Fuencarral. Fue un trabajo ímprobo, pero creo que necesario, porque se rehabilitaron palacios, iglesias, conventos, desde la iglesia de San Ildefonso aquí hasta la iglesia de San Ginés en la calle Arenal, en fin. Fue un trabajo increíble lo que se hizo en rehabilitación. Pero en vivienda nueva fue un gran proyecto el reunir aquí en Madrid a grandes arquitectos de todo el mundo para crear lo que nosotros llamábamos MVS Projects, que eran unir nuestros grupos de arquitectura con los grupos de arquitectura extranjeros. Se sacaron unos libros que están recogidas todas las construcciones que se hicieron en aquel momento, desde el edificio que todos conoceréis del Pau de San Chinarro, de la casa de Murdu y Blanca Lleó, que es una verdadera... Bueno, yo le digo Murdu y es MVRDV, pero bueno, siempre por acortarlo me sale Murdu. Y tantísimo que se hacía en Madrid. O sea, fue una vivienda social, pero con grandes expectativas y, sobre todo, llevando grandes proyectos arquitectónicos. Se transformó la ciudad. Se transformó la ciudad también desde la Empresa Municipal de la Vivienda. O sea, Madrid siempre estuvo ahí, siempre estuvo desarrollando todos esos proyectos urbanos, creando los Paus de San Chinarro, Las Tablas, Monte Carmelo, Carabanchel, Vallecas. O sea, fue un trabajo impresionante el que se desarrolló. Muchas eran iniciativas privadas y otras eran iniciativa pública, pero la verdad que la Empresa Municipal de la Vivienda, con Sigfrido a la cabeza en aquellos momentos, hizo un trabajo increíble. A mí, por lo menos, así me lo pareció. Y después, aquí vamos a hablar, a lo largo de estos días, también de sociología, de cultura, la cultura madrileña, o sea, trabajos culturales. Y hoy cayó en mis manos este libro, uno de los muchos que hicimos durante los años de las Jornadas Culturales Olímpicas, de los años olímpicos, el Madrid 2012, ¿recuerdas? El Madrid 2016, el Madrid 2020, ese proyecto que no conseguimos, pero bueno, como yo fui la primera persona que llegó al proyecto olímpico de Madrid, no había nadie, no tenía ni mesa ni silla donde sentarme, me senté encima de un cajón el primer día y lo primero que hice fue irme a Ikea a comprar una mesa y una silla, porque no había nada absolutamente. Pero cuando de repente esta mañana repasaba esto y veía que están los grandes del mundo entero. O sea, trajimos a Madrid a los grandes arquitectos, urbanistas, paisajistas, responsables de todas las Olimpiadas Culturales del mundo. Y se quedó por escrito lo que pensaban desde México 68 hasta la última que había en aquel momento, que era la de China. Entonces, pues fue un gran trabajo que se hizo desde Madrid, que se quedó ahí, que el ayuntamiento algún día retomará, pues seguramente, pero Madrid era la ciudad que tenía que haber salido elegida porque teníamos muchísima más infraestructura que Londres en aquel momento, que se lo llevó Londres en lugar de Madrid, y que otras muchas ciudades que posteriormente lo fueron teniendo. Madrid tenía ya un espacio, si recuerdas, al lado de la Peineta, un espacio que José María Álvarez Manzano, con muy buen criterio, había reservado para la Villa Olímpica. Ningún país del mundo había tenido la precaución de pensar en futuro y decir voy a reservar para hacer una Villa Olímpica al lado del Estadio Olímpico. En aquel momento en Londres tenían que trasladarse 1 hora y 10 minutos para ir de la Villa Olímpica al estadio en unos trenes que hicieron. O sea, Madrid tiene una serie de infraestructuras y entonces a lo largo de estos días yo creo que vamos a conseguir ver
cómo empezó navegando Madrid hace 50 años y cómo estamos en la actualidad y qué esperamos para el futuro, que esperamos mucho. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí, que te va a presentar ahora mismo Pedro. Gracias, sí, Pedro, por la coordinación de todo este ciclo, que te lo has echado a las espaldas, sí, y que sí, lleva su tiempo. Lo hago con gusto. Porque bueno, he estado 42 años en periodismo y para mí el desarrollo de la ciudad en estos 50 últimos años ha sido, yo creo que es vital para la ciudad y vital para el futuro de la ciudad. Y en ese sentido, cuando me planteé coordinar este ciclo, pensé en 5 campos. Pensé, lógicamente, en el urbanismo, pero pensé en la sociología, pensé en la movilidad, en la cultura y en el medio ambiente. Entonces, lo hemos establecido con 5 conferencias, una de cada uno de los temas, y con 5 mesas redondas, donde en total 20 expertos van a hablar de esos temas y de cómo no solo se ha producido ese desarrollo a lo largo de los últimos 50 años, sino cómo va a incidir en la ciudad del futuro y cómo está incidiendo ya, de hecho, en las medidas que se están tomando por parte del Ayuntamiento y de la comunidad. Entonces, para entrar directamente ya en el tema que hoy nos ocupa, cómo ha cambiado la sociedad madrileña en el último medio siglo, pues tenemos a Juan Díez Nicolás. Juan Díez Nicolás yo creo que no necesita presentación. Desde luego, si tengo que leer su currículum, como son 7 o 8 páginas, terminaríamos por leer solo el currículum. Solo voy a decir... Hablé con él y me dice, diga usted lo mínimo imprescindible. Bueno, pues lo mínimo imprescindible es que es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que es director de la Cátedra de Desarrollo Social de la Universidad Camilo José Cela, que es catedrático emérito de Sociología en la Universidad Complutense, que fue rector de la Universidad de Educación a Distancia y que fue cofundador del Instituto de Opinión Pública y director técnico y secretario general de lo que luego fue y ha sido el CIS. Entonces, creo que es una persona, bueno, la más idónea para hablarnos precisamente de cómo ha evolucionado esta ciudad en esos 50 años. Y, sin más, le cedo la palabra y encantado de escucharle. Pues muchas gracias. Primero, decano, presidenta, y Pedro, que ha sido quien me ha traído a estas labores. Y mis primeras palabras, además de agradecer la invitación, es, muchos se preguntarán, ¿y qué hace un sociólogo y además de opinión pública aquí? Bueno, pues espero complacer la curiosidad, porque es que a lo largo de toda mi vida he tenido relación con el urbanismo, con los arquitectos, con los ingenieros de caminos, con los expertos en todo lo legal del urbanismo, etcétera. Pero luego lo iremos viendo poco a poco. Pero tengo además una satisfacción personal doble. La primera de todas, la he comentado ya con algunos, es que aquí, cuando esto eran las escuelas pías de San Antón, estudió mi padre, que nació en el 12 y murió en el 98. Y no había estado yo nunca aquí. Sabía que había estudiado aquí, pero no había estado. Y mi abuelo materno tenía una cestería en Hortaleza, esquina Gran Vía. Una cestería que no sé qué pasaría con ella, evidentemente no sobrevivió, pero no estaba en mal sitio, no estaba en mal sitio. Sí, sí, pues me imagino. Ah, ¿tú lo conocías? Sí. Bueno, pues nada, pues por lo menos ya conozco a alguien que conoció. ¿Sí? Ah, pero sería horchata después, porque él fue antes de la guerra. No, pues eso no lo he conocido yo. Pero ya entro un poco en materia. Primero, pues a presentarme, además de la presentación cariñosa que ha hecho Pedro. Yo soy, creo que gato, con los estándares actuales, porque yo nací en Madrid el 15 de agosto del 38, es decir, un poco antes de que acabara la guerra. Por lo tanto, fui de esos niños que jugaron en la calle
en la calle Feijóo, una calle pequeñita entre Bravo Murillo y General Álvarez de Castro, al lado de la glorieta de Quevedo. He conocido el Chamberí de los años 40, cuando hablabas, Teresa, de Fuencarral. Es que yo vi la inauguración de los Roxys y del Cine Paz, y he visto el Proyecciones cuando era cine, y el Cine Bilbao mucho antes de que fuera multicine. Es decir, todo esto me lo he conocido porque aquí, en todo este barrio, viví hasta que me casé en el 60. Me casé muy joven y a los 26 ya tenía 4 hijos. Me ha gustado vivir la vida rápido. Y no os digo la edad porque ya lo podéis imaginar habiendo nacido en el 38, pero pienso todavía durar para mucho. El caso es que en ese agosto, en ese año 38, nacimos en Madrid 16.152 nacimientos hubo en Madrid. De ellos, y voy a decir algo que sé que aquí hay expertos en documentación, archivos y en periodismo, pero he podido ver nada menos que en el movimiento natural de la población de ese año, se puede ver perfectamente. De esos 16.000 niños, aparte de que el 51% éramos niños y el 49% niñas, cosa que es lo habitual en todo el mundo, siempre nacen más niños que niñas, pero la mortalidad no es... Yo suspendía a mis alumnos cuando decían que los chicos se mueren antes que las chicas, y yo decía, no, cuando se mueren, se mueren. Lo que queréis decir es que la mortalidad, la tasa de mortalidad, siempre es mayor, incluso entre los menores de 1 año. No es porque nosotros vayamos a la guerra, que por lo menos los de mi generación ya no hemos ido a ninguna guerra, y muchos después tampoco. Pero, y además no es nada agradable tener que ir a una guerra, por lo menos en mi opinión, no soy nada bélico para nada. Pues de esos 16.434 habíamos nacido a madres entre 21 y 25 años que además ya tenían un hijo, y efectivamente yo pertenezco a ese grupo porque mi madre ya tenía mi hermano, que era 5 años mayor que yo. Por tanto, yo pertenezco a esa minoría, ahora que todo el mundo habla de minorías y de identidades, pues yo tengo mi identidad con los 220 niños varones que nacimos de madres de 21 a 25 años y ya tenían un hijo en el año 38. Por lo menos ya tengo mi grupo de referencia. 220, una auténtica minoría de verdad. Ahora en 2022 ya los nacidos han sido 24.000 y pico, pero bueno, los límites de Madrid, muchos lo habrán estudiado o lo habrán leído, pero yo lo vi. En Madrid se acababan los nuevos ministerios. Ahí, antes de la guerra, estaban los altos del hipódromo, porque ahí estaba el hipódromo de la Zarzuela. Es decir, ahí estaban las carreras de caballos. En la Castellana, claro, el comienzo de la Castellana, al lado de la plaza de San Juan de la Cruz. Y como estudié en Ramiro de Maeztu, pues esa zona me la he conocido muy bien también. Donde está, en Vitruvio, el Alto Estado Mayor, eso eran un monte que tenía cuevas de cuando la guerra, sí, pues trincheras totalmente soterradas, y allí jugábamos en la hora del recreo, de 11 a 11:30, nos metíamos. Una vez perdimos a uno que se escabulló y estuvimos hasta las 2 de la tarde esperando a ver si volvía, y volvió, afortunadamente. No se quedó allí. Quiero decir que ese Madrid era otro Madrid. Era un Madrid pequeñito, pero un Madrid muy agradable. Yo tengo los recuerdos de la infancia, no los cambio por nada. Jugando en la calle. En Feijóo teníamos el agujero, un embudo de una bomba, y la mayor diversión era meternos en el hueco de la bomba y salir con cuerdas y con cosas de esas. No, lo de jugar en la calle era muy sano, muy sano. Y siempre todos con costras en las rodillas. Yo, ninguno de mis 10 nietos le he visto nunca una costra en la rodilla. Pero, en fin, Madrid acababa en la Puerta de Hierro, y ahí a la derecha estaba Puerta Verde, un restaurante ya en el inicio de la carretera del Pardo,
donde se podía desayunar espléndidamente. Pero bueno, he sido vecino de Madrid durante 82 años. Solamente 3 años he vivido en Estados Unidos, uno en el 55-56 y 2 entre el 61-63, y por tanto me considero madrileño, aunque llevo ya 40 y tantos años viviendo en Majadahonda. Pero es que yo creo que Majadahonda es Madrid. Forma parte, es decir, aunque sea un municipio distinto, eso es Madrid, para mí por lo menos. Pues bien, las pocas notas que voy a dar, porque tú me avisarás cuando me queden 5 minutos, Pedro, porque los que damos clase, y yo sigo dándolas, porque no me gusta eso de que me jubilen. Yo digo como los alumnos, me han jubilado y no me he jubilado. Yo no me he jubilado, me han jubilado y además por imperativo legal, por cumplir los 70 años hace ya muchos. Pues bien, a mí me gusta siempre cuando hablo de cualquier realidad social hablar comparando. Hablar de Madrid solo me resulta muy raro porque no sé si lo que diga de Madrid es mucho o es poco, porque si no tengo comparación. Y en segundo lugar, no me gusta hablar de Madrid en un momento determinado si no puedo hacer la historia y un poco el futuro. Es decir, el espacio y tiempo para mí como sociólogo, politólogo, científico social, demógrafo, yo prefiero lo de científico social, como decía Harold Laswell, las ciencias de las políticas, las policy sciences. Yo creo que las distinciones estas un poco académicas son demasiado encorsetadas. Pues bien, mi vida ha sido en la Universidad Complutense, fundé el Departamento de Ecología Humana y Población, con gran sorpresa de mis colegas sociólogos que entonces tenían como catecismo el catecismo de Marta Jané, pero eso de hablar de demografía y de medio ambiente, recuerdo que el primer curso en el año 76, con el nuevo plan de estudios de sociología, yo ponía en la pizarra, la tasa de natalidad es el número de nacimientos dividido por la población. Y me decían, eso es imperialismo yanqui. Rafael Fraguas lo habrá oído algunos de los compañeros de entonces. Pero de ese curso, que me decían aquello, salieron 6 de los mejores sociólogos empíricos de la actualidad. Es decir, decían que aquello era imperialismo americano y capitalista, pero tomaban buena nota y, con independencia de la ideología de cada uno de ellos, 6 magníficos catedráticos de solo un curso. Pues bien, yo hice el posgrado, el 61-63, en la Universidad de Michigan. Fui allí para estudiar psicología social, porque era el único que daban un doctorado en sociología social en aquella época, en lugar de irme a Columbia, como casi todos los españoles, para estudiar y estar con Juan Linz, que era español, el gran politólogo. Pero yo dije, pues si todo el mundo va ahí, yo me prefiero ir a un sitio. Siempre me ha gustado ir un poco distinto a los demás, por lo menos a la aventura. Pero fui a estudiar psicología social y al final mi major fue en población y ecología humana, con lo cual pues eso ya determinó mi futuro en muchos aspectos, como luego iré viendo. A la vuelta de aquello, pues además de volver para fundar con Luis González Seara el Instituto de la Opinión Pública en el año 63, con Manuel Fraga, que había sido profesor nuestro como ministro de Información y Turismo, y todo el mundo decía, pero eso de estudiar la opinión pública en el franquismo, pues hombre, creo que para algo sirvió, porque como creo que no lo hicimos mal del todo, sirvió bastante luego para la transición política. Pero además todo se publicaba. Fue el acuerdo que tomamos con Manuel Fraga, que respetó, hay que decirlo en su honor, lo respetó totalmente. Yo con 20 y pocos años, y cuando me preguntó y le dije que quería saber cómo íbamos a funcionar, dice, pero ¿tiene usted condiciones? Dijo, ¿yo condiciones? Yo en absoluto, ¿cómo voy a tener yo condiciones? Digo, si es solo para saber cómo vamos a funcionar. Y yo le dije, si usted es el que paga, el Ministerio es el que paga las encuestas, pues usted decidirá si se publican o no se publican.
Y claro, se debió reír a carcajadas y pensar, además de joven, es idiota. Porque, claro que sí, pues si yo, y además me lo dijo, si yo pago, yo decido si se publica o no. Y dice, ¿y cuál es la segunda condición? Dice, que no es una condición, está publicado, no es que lo diga aquí, está publicado, no me ha pasado nada. Siempre tuve buena relación con él. Y digo, la segunda es que si usted decide publicar, publicará lo que le demos, sin ningún tipo de corrección de nada. Y debo decir, lo diré públicamente siempre que sea necesario, lo cumplió. Nunca nos criticó y además nunca nos dijo, y publicó todas las encuestas menos una que le había pedido su compañero de gabinete, Fernando Castella, cuando se cerró la verja de Gibraltar. Y entonces Castella pensó que la opinión pública del campo de Gibraltar sobre aquello era tema de secreto de Estado. Pero bueno, es decir, luego se ha publicado y no pasaba nada. En todo caso, por el lado urbanístico, que yo venía de Michigan con mi proyecto de tesis aprobado, pero que no pude leer allí porque me volví a España, pues empecé a trabajar en temas, claro, de territorio. ¿Con quién? Con quien había sido mi profesor en la licenciatura de políticas, don Manuel Terán, el gran maestro de geógrafos en España y en muchos países de Europa. Y con él estuve, y además luego estuvo en mi tesis, en el tribunal de mi tesis doctoral en la Complutense. Pero desde el primer momento yo lo que dije, si el mayor que tengo en Estados Unidos es ese, mi obligación es estudiar. Y fui pues uno de los pocos que entonces se iba a trabajar al Instituto de Estadística, que estaba en la calle Ferraz, esquina Marqués de Urquijo, y el director Torras Huguet, en aquellos años 64, 65, pues estaba tan sorprendido de ver que a alguien le interesaran los datos del INE que me dio toda clase de facilidades. Y por eso para mí el Instituto de Estadística ha sido mi casa. Y debo decir además que aquellas publicaciones, los censos hechos a mano, los mejores censos que hemos tenido en España, y perdón por lo que pueda parecer crítica a otros, fueron los del 60 y el 70, publicados en papel y hechos sin ordenadores ni nada, todo a mano. Y yo, todos mis primeros trabajos, pues entre el 66 y el 72 creo que publiqué 2 libros, uno de ellos mi tesis doctoral y 9 artículos en revistas especializadas. Conecté con lo que entonces era la crème de la crème en temas demográficos y territoriales. Nada menos que don José Ros Jimeno, a alguno le sonará el nombre, pero fue el primero que hizo la estimación de la renta nacional de España, a mano. Y Román Perpiñá Grau, el autor de la famosa corología, con sus aerocoras y desicoras, el primero también que estuvo y documentado, muy bien documentado y explicado teóricamente, el por qué la población española se iba hacia las costas y hacia el centro, que es lo que ha venido pasando desde entonces. Por eso yo me dediqué a estudiar el fenómeno de la concentración y la centralización de la población. Concentración, como todos saben, es la densidad por metro cuadrado. La centralización hace referencia a la influencia del centro urbano sobre su hinterland, sobre un área más o menos delimitada. Por anillos concéntricos es como empecé a medirlo. Y para eso debo decir que fue enormemente útil. Ya sé que ahora se puede hacer con GPS y con fotografía aérea y con muchas más técnicas tecnológicas actuales, pero entonces se hacía facilísimamente con el nomenclator, porque mientras que los censos utilizaban como unidad de análisis el municipio, que era como unidad de análisis, era deplorable, porque los municipios, de nombre parece que todos son iguales, pero las diferencias que hay son como comparar, pues más o menos, yo diría que majuelas, si todavía hay majuelas o uvas, con melones, porque las diferencias que hay de unos municipios a otros en extensión, el número de entidades de población, es decir, de lugares que no tienen ni área ni perímetro. Pero todo eso me llevó a terminar la tesis doctoral, cuyo proyecto me habían aprobado en Michigan, lo leí en la Complutense en el 67,
donde Manuel Terán estaba en el tribunal con otros catedráticos, y el título, pues alguno a lo mejor lo ha conocido o lo ha visto, pero es muy antiguo, es del 72, Especialización funcional y dominación en la España urbana, donde pude demostrar la enorme relación que tenían, es decir, como eran la misma explicación dicha de distinta manera, la teoría del lugar central de Christoller, que había desarrollado en Alemania, la de Berry, Ziff, la distribución de Pareto y otros en el mundo anglosajón, y sobre todo el modelo teórico de la ecología humana de Michigan, que era la teoría del ecosistema social, que he desarrollado en multitud de publicaciones y me ha servido toda la vida como un marco teórico, no como el marco teórico, sino como uno, porque para el tema de valores lo he combinado con otros dos grandes modelos teóricos, el de la teoría centro-periferia de Galton y el del cambio de valores en las sociedades postindustriales de Inglehart. Pues bien, también en urbanismo pude conectar esos tres, el del ecosistema social de Holley con Christoller y con Berry y todos los de las jerarquías de las ciudades. Todo aquello me llevó a conocer en aquellos años 60 y 70 a todos los grandes expertos en urbanismo. Yo trabajé en el, bueno, me parece que fue el plan parcial de Pamplona con Javier de Mesones en los años 60 y pocos. Y todo aquello pues, me llevó a empezar a estudiar las áreas metropolitanas, que era, por así decirlo, el concepto nuevo en Estados Unidos. Las áreas metropolitanas eran, digamos, la fuente de datos para todos los que se dedicaban al análisis territorial. Y yo me puse con ello. Y claro, en aquellos tiempos, en el 63, es cuando se crea el área metropolitana de Madrid, porque Vidagor, yo conocí a Pedro Vidagor, no, es decir, yo era pues nadie y él ya era el director general de urbanismo, pero tuvo la idea aquella de empezar a hablar de áreas metropolitanas. Y recuerdo el libro que he utilizado muchísimo, que publicó aquel Ministerio de la Vivienda, que era precisamente Las áreas metropolitanas de España, publicado en el 65, con datos para el 60, donde ya incluía 26 áreas metropolitanas. Por una parte, y antes de aquello, todos lo recordarán, Madrid se anexionó entre el censo del 40 y el 50, se anexionó, me parece que fueron 12 municipios que están relacionados, porque yo he dado ya mi conferencia por escrito, pero con la promesa de revisarla un poco la semana que viene, después de ver las reacciones de ustedes y de los comentarios que me hagan. Pero aquello fue para mí la primera gran publicación. Madrid Central, o lo que era el municipio capital de Madrid, tenía entonces 3.200.000 habitantes. La corona metropolitana tenía poco, en el 60, 1 millón, algo más de medio, y el total pues eran 4.800.000. Por tanto, me dediqué un poco a ver el tema de la planificación y la coordinación. Debo decir que me llevé la gran sorpresa, tampoco una sorpresa, más bien la satisfacción de que en el análisis que yo había hecho, que no era solamente demográfico territorial, para mi tesis doctoral, los 6 dominantes eran también las 6 primeras áreas metropolitanas para Vidagor y la Dirección General de Urbanismo. Por ese orden, bueno, variaban un poco, pero eran Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Valencia y Sevilla. Eran las 6 grandes áreas metropolitanas y eran los 6 que dentro del modelo teórico mío eran los dominantes, donde se incluían no solamente criterios demográficos y poblacionales, sino también económicos y sociales, porque medía también la posible influencia. Aparte del concepto de concentración y centralización que me acompañó durante muchos años en multitud de trabajos, también otro que me ha interesado mucho era precisamente el que ya he mencionado, la definición de qué es lo urbano.
Y claro, me encontré con que el Instituto de Estadística, y todavía lo sigue haciendo, los centros urbanos eran los municipios de más de 10.000 habitantes. Pero luego las entidades de población, y había ahí una confusión tremenda entre municipios, sigue habiéndola, todavía la gente utiliza, incluso profesionales, utilizan de manera indistinta centro urbano, municipio, entidad de población, municipio central, área metropolitana, etc. Con las áreas metropolitanas, lo digo en algún otro lugar, pero lo digo ya ahora, ha pasado como con lo de las universidades de excelencia. Ha habido tantas definiciones de áreas metropolitanas que ahora, ¿quién le puede negar a ninguna ciudad o pueblo que diga que ellos también son área metropolitana? Pues han dicho, pues todos, todo el que quiera es área metropolitana. En las universidades, que algunos aquí lo sabrán también, ha pasado lo mismo. Cuando se empezó a hablar de universidades de excelencia, dijeron, ¿cómo que de excelencia? Todos somos universidades de excelencia. Pues bueno, todas las universidades son de excelencia. Es decir, igualdad para todos. Todos conocen la creación de Coplaco en el 76, que englobaba solamente 17 municipios. Coplaco, contrariamente a lo que algunos han creído, nunca pretendió hacer la planificación, los planes urbanísticos para Madrid y los 17 municipios de alrededor. No, es decir, ellos solamente aspiraron a dar unas directrices, pero dejando libertad, salvo que me corrijáis los que sabéis más de esto, dejando libertad a los municipios, como así lo hizo Madrid con su ordenanza municipal, la primera de todas, que creo que fue allá por los años 50 y tantos, o 72 creo. Pero bueno, en todo caso, en el gobierno del 79 el director de Coplaco se llamaba gerente y en el gobierno del 79 pasó a llamarse ya delegado del gobierno, porque ya se entendió que la planificación urbana de esas áreas metropolitanas, Madrid entre ellas o la principal de ellas, pues requerían la opinión de todos los gabinetes ministeriales y no solamente de uno. Debo decir que en algún momento me he podido saltar mi primer contacto real con el urbanismo, que fue en el año 69, pues por varias razones dimití de secretario general en el Instituto de la Opinión Pública y me refugié en el Ministerio de la Vivienda. Encontré un puesto de asesor de urbanismo en el que acababan de crear, al cese de Vidagor, con el nuevo director general, un ingeniero de caminos, Antonio Linares, un gabinete técnico que dirigía José Manuel Romay Beccaria, luego ministro de Sanidad. Pero él venía ya de ser subdirector de Sanidad en el Ministerio de la Gobernación y su idea fija es que él quería ser ministro de Sanidad y lo ha conseguido, lo consiguió ya en la democracia. Pues en ese gabinete, algunos a lo mejor lo recuerdan o han leído sobre ello, tuvimos la denominación del Gabinete Rojo. Yo creo que nadie me ve rojo, pero éramos el Gabinete Rojo y ahí estaban, cuando oigan los nombres, pues algún arquitecto como Paco Fernández Longoria, como Carlos Ferrán, como Leiva, algún economista como Juan Oria, que estaba en la Autónoma, en temas de estructuras urbanas o territoriales, murió muy joven, juristas como Luis Enrique de Salamanca, que murió hace 3 o 4 años. Es decir, eso éramos Nicolás Urgoiti, éramos el Gabinete Rojo, y éramos el Gabinete Rojo porque todos estábamos de acuerdo y lo publicábamos, que por la forma que tenía el urbanismo en España, todo dependía de la calificación del suelo. Y, por tanto, uno había comprado un terreno a 1 peseta el metro cuadrado, pero por la firma declarando ese territorio como urbanizable, porque ya tenía los servicios de agua, saneamiento y electricidad, pues pasaba a valer 1.000 o 10.000. Y decíamos, caray,
Allí no ha habido, el propietario no ha hecho inversión y tampoco ha aportado trabajo. Lo que ha aportado es la firma de un burócrata de la administración pública que ha dicho que eso, en lugar de una peseta al metro cuadrado, ¿vale? Y nosotros decíamos, y éramos tímidos, que por lo menos el impuesto sobre las plusvalías debía ser al menos del 50%. En aquella época es cuando se inauguró Azca, la vaguada fue ya en el 73, yo entonces en el 73 me mudé a vivir a la ciudad de los periodistas y desde la terraza veía las obras de la famosa vaguada, lo que hoy en día conocemos como aquello, que lo hizo precisamente un buen arquitecto, César Manrique, el canario, y que ahora es la Avenida de la Ilustración, una de las principales arterias de Madrid. Pues bien, aquello me enseñó muchísimo, y lo digo con absoluta sinceridad, no lo digo por cumplir o por ser educado, es decir, aprendí mucho de ese contacto con arquitectos. Conocí ahí a Eduardo Mangada también, que era el socio de Ferran, en su planeamiento, en los trabajos que hacían como consultores. Pero voy a dejar esas historias para decir que en estos momentos lo que tenemos es que Coplaco fue absorbido por la Comunidad de Madrid y desde entonces pues ya no ha habido realmente áreas metropolitanas ni en Madrid ni en España, porque ya todo lo ha absorbido el Gobierno de la Comunidad Autónoma, lo cual no lo digo, pero sin que ello se pueda interpretar como pienso que es malo. No tengo conocimientos para decir si eso es bueno o malo. Quiero decir que es así. Es decir, ya hay un atlas de la Comunidad Autónoma de Madrid, publicado en el 2002, hecho por la Dirección General de Economía, no por una Consejería de Urbanismo o de Territorio, sino de Economía, lo cual tampoco es malo. Y ahí ya se habla de 27 municipios. Comparado con el área metropolitana que se definió en el 65, realmente son solamente 4 municipios más los que se añaden, o sea, después de tantos años. Pero, de todas maneras, es una publicación, no es un órgano de área metropolitana de Madrid, salvo que me llevéis la contraria, Teresa. Pero lo que sí creo que se puede decir es que el fenómeno de concentración y centralización ya lo creo que se ha cumplido. Se ha cumplido, pero mucho. Para poner algunos datos, el municipio de Madrid pues ha crecido en esos 60 años, desde el 60 al 2020 o 22, en 63.000 personas, en habitantes, lo que es el municipio de Madrid central. Y ese sí es el mismo en las dos fechas. Pero la corona metropolitana ha pasado a tener más de 3 millones, casi 3 millones y medio, con lo cual ha crecido 1.850.000 habitantes y el total ha crecido casi 2 millones de habitantes en esos 60 años. No es un crecimiento tampoco exagerado, pero lo importante es que cuando se mide las densidades por anillos de 5 kilómetros de radio, nos damos cuenta que efectivamente la centralización llega ahora no solo hasta los 50 kilómetros, sino mucho más allá. Es decir, pasamos ya de los 50. El Escorial, si no me equivoco, está alrededor de 50 kilómetros del centro de Madrid y, por tanto, hombre, el Escorial no se puede decir que sea en la corona metropolitana, pero en lo que ya llamaríamos el área extensa, sí, porque la relación que tiene con Madrid es muy frecuente y de todo, de intercambio de todo, sobre todo de trabajo, de viajes, etcétera. ¿Cambios en la sociedad española en estos 50 años? Pues sí, claro. Pero el cambio social, y esto me permitirán que siempre he dicho, que el cambio social siempre viene como consecuencia del cambio tecnológico. El motor del cambio en los ecosistemas sociales viene de las innovaciones en los transportes y las comunicaciones. ¿Ha habido realmente grandes innovaciones? Me parece que sí. En los últimos 50 años, en los últimos 60, en los últimos 100,
Es decir, si algo ha habido que ha cambiado es precisamente transportes y comunicaciones. Madrid tuvo el primer metro de España en 1919. Si no estoy equivocado, creo que lo inauguró el rey Alfonso XIII. Pero es que es el primer metro más amplio, más importante de España y también el tercero de Europa, según dicen los expertos. Yo, como comprenderán, soy un modesto sociólogo y no puedo decir quién es el mejor o el peor, pero sí parece que he leído por varios sitios que es el tercero más importante de Europa. Y es cierto, se va ampliando, y eso como madrileño, por lo menos como observador participante, sí creo que lo puedo decir. El Metro de Madrid llega ahora ya muy fuera de la corona metropolitana. Llega nada menos que al aeropuerto de Barajas. El metro y los trenes de cercanías, unos a las terminales 1 y 2, las del metro, y las de cercanías a la T4, que es la nueva. Pero llegan, y los autobuses no digamos, los autobuses tienen rutas que llegan incluso a Castilla-León y a Castilla-Mancha, es decir, ya se salen de lo que podríamos llamar no ya el área metropolitana de Madrid, sino de lo que es la provincia y la comunidad autónoma de Madrid. Por tanto, el incremento de las vías de comunicación y transporte ha sido fundamental, de carretera y de ferrocarril, y siempre el sistema radial, muy criticado, es cierto que tiene muchas críticas y además merecidas, porque son 6 ejes radiales los que tenemos, de la A1 a la A6. Son 6 autovías. En cierta ocasión hice un trabajo que era inquietante, porque si uno cruzaba 2 grandes camiones de esos enormes en cada una de las vías de ida y de vuelta, con 12 camiones se bloqueaba bastante Madrid. Afortunadamente nadie lo ha puesto en práctica, pero se podría haber hecho. Es decir, piensen ahora en cada una de las grandes 6 vías y cruzar unos camiones en mitad. Y esto habría provocado, hombre, algún problema. No digo que fuera irresoluble, pero algún problema creaba y para algún tiempo. Pero eso se ha ido completando luego, afortunadamente, con las M30, la M40 y la M50. Todos saben cuándo se han ido inaugurando, pero algunos a lo mejor, por ser más jóvenes, no recuerdan que hubo una primera M, que fue la Ronda de Madrid, que iba desde Metropolitano, y desde Metropolitano llegaba a la ciudad universitaria y a Bailén y hasta Atocha. Esa que era Avenida de Reina Victoria, Fernández Villaverde, Joaquín Costa, Francisco Silvela, Doctor Esquerdo, hasta llegar a Atocha. Es decir, una auténtica vía de circulación, que era lo que era la Ronda de Madrid, porque era el Madrid de entonces, por supuesto, de antes de la guerra incluso. Pero la M30, la M40 y la 50, inauguradas en los 70, los 90 y el 2000, la del 50, y además sin terminar por el tema que todos conocen del Monte del Pardo. Las cercanías ha sido otro desarrollo, pero como he dicho muchas veces en el escrito, que el que tenga interés podrá leer, todas estas cosas es que no son solamente para Madrid, es que son aplicables con modificaciones y con peculiaridades a cualquier gran ciudad española, a Barcelona, a Valencia, a Bilbao, a Sevilla. El cambio que se ha producido de los 50, sobre todo, y luego, por supuesto, también de los 70 hasta ahora, es que el cambio social es crecientemente acelerado. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho antes, porque la tecnología tiene el cambio más extremadamente acelerado de cualquier otro cambio. Porque, claro, el cambio tecnológico es combinar cosas que ya existen. Como cada vez hay más inventos, más desarrollos, pues cada vez hay más cosas. Yo recuerdo, mucho antes de que tuviéramos móvil,
que empezó en los 80, pues yo siempre decía, hombre, si ya está inventada la televisión y está inventado el teléfono, alguna vez podremos tener televisión en el teléfono, vaya que si lo tenemos. Es decir, y cuando decía aquello me decían, ¿y si me llaman cuando estoy en la ducha? Digo, pues no lo cojas, no hay obligación de cogerlo y de descolgar. Es decir, no tienen por qué ver que estás en la ducha. Pero les voy a decir una cosa que a lo mejor, como la mayoría por las caras les veo súper jóvenes, visto desde mi edad, en los años 40 yo leía unos libros que eran novelas pequeñas que publicaba Biblioteca Oro desde Barcelona, que tenían un héroe que no era Superman ni ninguno de estos que tienen montones de poderes. No, no, este era un científico. Se llamaba Doc Savage y era un héroe de los años 30 en Estados Unidos que había sido traído a Barcelona y, por tanto, a España. Y este hombre no volaba, no hacía cosas de esas raras. Tenía un reloj de pulsera que tenía todas las funciones que tenemos ahora en un móvil. Hablar por teléfono, tenía para sacar películas, o sea, vídeo, para transmitirlo a otros que tuvieran el mismo reloj, claro. Tenía todos los mismos dispositivos, salvo uno que todavía no tenemos en el móvil y que, hombre, a mí me gustaría no morirme sin conocerlo, porque los recuerdos de infancia le acompañan a uno toda la vida. Y era un botón en el que uno decía, ahora quiero estar en Nueva York. Pulsaba y en microsegundos y sin coste alguno, eso lo he explicado yo en mis clases de ecología. Y dirán, pero hombre, un cómic, yo ya voy terminando, doy mi palabra. Lo explicaba, ¿por qué? Porque sabemos que la distancia es siempre un factor del coste y el tiempo en desplazarnos de un lugar a otro. Toda la historia de la humanidad ha sido la reducción de lo que se llama la fricción del espacio. Es decir, desde el ser humano, que tenía que arreglárselas con lo que podía encontrar en un área de lo que podía caminar en 24 horas. Ir más allá de una jornada era irse a lo desconocido. Pero claro, yo con mi abuelo, en los años 40 iba con un carro, con un mulo, a recoger melones al pueblo de Fuencarral. Aquello era una excursión de todo el día, entre ir y volver se nos iba todo el día. Ahora el poblado, bueno, ya no hay poblado de Fuencarral, uno de los poblados dirigidos que tú has mencionado, el de Fuencarral, todavía existen las edificaciones, pero realmente estamos acortando la distancia. Pero si llegáramos a tener eso, la distancia desaparece. Si no hay tiempo ni hay coste, todos estamos en el mismo punto en el espacio. Desaparece incluso la dimensión espacio. La del tiempo todavía no, pero eso puede ser el futuro, que tengamos el botón que tenía Doc Savage. Yo siempre lo he explicado y además las consecuencias que eso podría tener. No voy a seguir hablando porque pues, parece que soy lo que soy, un abuelo cebolleta, ¿no? Recordando algunas de estas cuestiones. Tienen mucho más. Yo en escribir, me gusta escribir y sobre todo escribo muy con cierta facilidad, por tanto lo tienen por escrito. En comunicación, ya lo he mencionado, hemos pasado de tener que ir al Palacio de Comunicaciones en Cibeles a pedir una conferencia, incluso dentro de España, y no digamos a otros países, a Estados Unidos, pues aquello era tirarse todo el día esperando a que le conectaran. Le dijeron, don fulano de tal, a la cabina 7. Y claro, se pasaba uno todo el tiempo y costando mucho dinero diciendo, pero ¿me oyes? ¿Pero me oyes bien? Yo sí te oigo. Es decir, ahí se iba la conversación. Ahí hemos pasado los primeros ordenadores personales. Yo el primero que me compré fue en el año 80, un Apple II, y solamente tenía 3 para elegir, que eran el Apple II, el Commodore francés y el de Hispano Olivetti.
el que me gustó más y el que me parecía más operativo, el Apple II, pero aquello, claro, comparado con lo que tenemos en un móvil, no es nada, nada, nada. Los teléfonos primeros móviles fueron solo para coches oficiales y eran unos teléfonos para móvil y fueron por el gobierno del 73, el de Carrero, porque hubo chistes sobre un ministro, al parecer de Andalucía, que llamaba a sus amigos: te estoy llamando, ahora voy pasando por Princesa, ahora voy por Colón. Y el amigo totalmente sorprendido: ¿cómo tiene un teléfono con el que puede hablar mientras va circulando por Madrid? Pues sí, los primeros fueron para coches oficiales enseguida, en Madrid y en Barcelona. Siempre ha habido ese trato para las dos ciudades. En el 76 ya pasaron a los coches privados y en el 96 ya los tuvimos o pudimos tenerlos todos. Internet en el 91. Todavía recuerdo cuando había que conectarse al enchufe del teléfono y poner el mensaje, más o menos breve, y al terminar había que decir, igual que el cambio que dicen los pilotos, pues había que escribir carbon copy. Alguno que haya tenido ordenador en aquellos tiempos saben que fue así. Pero, de todas maneras, transportes y comunicaciones son lo que han cambiado Madrid, pero han cambiado también todo el resto. La verdad es que España aprovechó muy bien los fondos europeos para la construcción de autovías. Y sobre todo Madrid, yo no sé si ha estado más privilegiado que otros lugares o no, pero realmente cualquier extranjero se sorprende de ver la red de múltiples vías que tenemos. Y no hablemos de lo que fue el soterramiento de la M30 con todo lo que provocó de discusión y de apoyos, porque luego se ha visto que aquello parece que funcionó. Lo mismo que tenían ya en París. París, una buena parte de circunvalación la tienen también soterrada. Hay muchos otros cambios que a lo mejor, pero si es que son cambios que se han dado en Madrid. Decir que Madrid tiene una natalidad muy baja, bueno, quiero decir, y Ávila, y Badajoz, y Las Palmas, es decir, y toda Europa. Hasta los años 70, toda la Europa del sur teníamos por encima del nivel de reemplazo, los famosos 2,1. A partir de los 80 ya no hemos vuelto a levantar cabeza en ningún país europeo, ni siquiera los del este. Los del este están, en estos momentos, el único continente en el mundo que tiene más nacimientos que defunciones es África. Y por eso también son los únicos que siguen teniendo población joven. Pero ojo, eso no va a ser la solución para nosotros para siempre, porque ya su población empieza a envejecer. Dentro de 2 o 3 décadas no veremos muchos gente queriendo venir de África a Europa, porque tendrán su sitio allí, lo mismo que está pasando ya en Asia. Es decir, pero ya termino, simplemente diré alguna cosa de último, pero no. Con esto, sí, el tema de la identidad. Yo me siento muy madrileño, me siento de Chamberí. Y soy de los ¿pero qué pasa? Porque solo aprendí de niño, ¿qué demonios? Es decir, no voy a renunciar a ello. Me siento chamberilero, me siento de la Virgen de la Paloma y de la Virgen del Carmen, que eran las 2 verbenas que teníamos en Álvarez de Castro y en Santa Engracia, todos los veranos. Claro, Álvarez de Castro, porque Eloy Gonzalo iba de Quevedo a la glorieta de Iglesia. Ahí también, pero sobre todo era General Álvarez de Castro, donde estaba el cine Diana, en la glorieta de Álvarez de Castro. El Boy estaba en General Álvarez de Castro. Ahí, perdón, pero acepto la discusión. El Boy estaba en Álvarez de Castro y el Diana estaba en la glorieta, porque ahí ponían la noria donde los niños nos subíamos para ver el cine que estaban poniendo, porque era cine al aire libre. Tengo muy buena memoria.
En eso, perdón por debatir, pero es que sí, lo tengo todavía de más reflejo. En Fernando de los Ríos, esquina casi a Bravo Murillo, había un cine al aire libre. No recuerdo el nombre que tenía, pero yo he ido allí y era al aire libre, con una sábana. Pero en los años 40. En fin, me siento madrileño, me siento castellano, me siento español, me siento europeo. Muchos sociólogos han estudiado ya, es lo que se llama las identidades superpuestas. No hay por qué ver conflicto en nada de eso. Se puede tener muchas identidades. Los sociólogos utilizamos el concepto de rol en inglés, de papel en castellano. En las ciudades y en las sociedades modernas todos representamos múltiples papeles. Hoy yo aquí soy un conferenciante. Cuando voy ahora a recoger el coche al parking, soy un cliente del parking. No soy ni catedrático, ni conferenciante, ni siquiera mayor. Soy cliente, pago mi ticket. Y cuando voy al cine, pago mi entrada. Es decir, tenemos múltiples identidades, múltiples papeles. En las comunidades tradicionales, ese es el gran cambio, pero en Madrid y en cualquier lugar de España y en cualquier lugar del mundo, el paso de la sociedad tradicional a las sociedades urbanas, el dicho de la ciudad hace libre al hombre y a la mujer, aunque ahora hay que decir las dos cosas, pero esto. Pues muchas gracias por su paciencia y su atención. Y no me voy porque creo que hay coloquio y a mí lo que más me gusta de las conferencias no es oírme a mí, sino oír las preguntas, porque ahí es donde yo quería preguntar, no solo el crecimiento de Madrid está motivado por los transportes, pero eso también ha tenido una incidencia en la sociedad, en la forma de ver la ciudad. Y no creo que sea igual, a lo mejor el desarrollo puede ser igual en Ávila que en Madrid, pero desde luego el sentimiento de la sociedad es diferente. Claro. Entonces, en ese sentido, en estos 50 años, ¿cuáles serían las pautas concretas de ese crecimiento, de esa identidad nueva que se ha creado como consecuencia del desarrollo? Pues yo lo siento, en el escrito está, pero me disculparán que me ha leído a lo mejor por algunas ramas, pero como descanso en el papel escrito, ahí lo tienen desarrollado. Transportes y comunicaciones, lo que han incidido sobre todo es en los movimientos. Y yo siempre he explicado esto porque con dos ejes: movimientos dentro de la comunidad o o sea, con otras comunidades, y el otro eje, movimientos recurrentes, o sea, con vuelta al lugar de origen, o no recurrentes, sin vuelta. Bueno, pues cruzando los dos ejes tenemos una tipología de 4 tipos. Movimientos intracomunitarios no recurrentes, los cambios de residencia. Mis padres vivieron hasta el 79 y el 98 siempre en la misma vivienda de Feijóo. Yo, a mi edad, llevo ya 8 domicilios distintos, 2 de ellos en Estados Unidos. Es decir, cambios de residencia muchísimo más frecuentes. ¿Por qué? Por muchísimas razones. De trabajo, de escuela, de buscar aire más limpio. Es decir, cada uno tiene sus razones. Pero es muy difícil ya que alguien viva toda su vida en la misma casa. Sin embargo, hace 50 años todavía ya empezaba a haber un cambio, pero todavía la gente vivía toda su vida en la misma casa. Ese es un cambio enormemente importante. Se da más en Madrid que en Ávila. Yo creo que en eso no hace falta empiria. Cambios intracomunitarios recurrentes, pues todo lo que hacemos. Es decir, el moverse para ir a estudiar, para ir a comprar, para ir a trabajar, para ir al cine. Es decir, claro que nos movemos, pero por las noches
la mayoría de la gente al menos termina durmiendo en su casa. Es decir, esos han crecido, pero extraordinariamente. Es decir, en mi mundo de los 40 y 50, el modo de moverse por Madrid era el tranvía de San Fernando. Algunos lo conocerán, ¿no? Unas veces a pie y otras andando. Es decir, había ya metros, sí, y había tranvías. Para los que nos gustaba la bici, peligrosísimos, porque en cuanto se te metía la rueda en una vía del tranvía, te ibas al suelo sin ninguna excusa, seguro. No había posibilidad de escapar. Pero bueno, entonces, es decir, de eso al automóvil, al metro, a toda clase. Yo ahora ya presumo de tener mi tarjeta de transportes, porque como soy más de 65, pues, y da un gusto tremendo eso de viajar gratis. Y además desde Majadahonda puedo ir a todas partes gratis, por todos los medios de transporte. Y me costó 4 euros y 5 minutos de espera. Nada de cita previa ni nada de eso. Fui sin saber dónde era y me lo dieron en el momento. Me hicieron la foto incluso. Bueno, quiero decir que sí, claro que ha cambiado eso, los movimientos intracomunitarios recurrentes. Pero además, la recurrencia se ha ampliado muchísimo, la centralización. Si es que hay gente que vive en Toledo y viene a trabajar en Madrid todos los días. Eso ya yo los llamo movimientos intercomunitarios recurrentes, porque la vuelta siempre es a dormir en casa, pero cada vez el commuting es algo que en los años 50 no había. En los años 70, muy poquito. Pero en cuanto se puso la línea aérea Madrid-Barcelona, la cantidad de gente que vivía en un sitio y trabajaba en el otro, bueno, mi hijo mayor vive en Barcelona y es catedrático en la Carlos III. Viene todas las semanas a dar sus clases, pero vive en Barcelona. Es decir, eso en los años 70 era impensable. Yo lo hice porque yo tenía mi cátedra en Málaga, iba todos los lunes y volvía todos los miércoles en avión, pagándomelo yo, pero porque tenía mujer y 4 hijos en Madrid y estaba feo que me quedara en Málaga yo solo. Pero bueno, movimientos no recurrentes intercomunitarios. Los fines de semana lo vemos todos los días, sobre todo en Madrid, todos los fines de semana, las caravanas. La gente se va a comer la tortilla, pero se pasa la mayor parte del tiempo en el coche. Eso en los 60 era, digamos que muy comprensible. Todos estábamos estrenando coche y había que salir para utilizar el coche. Ahora yo creo que ya el coche ya no es lo que fue en los 60, pero la gente sigue saliendo a segundas residencias, a visitar amigos o a hacer turismo. Las carreteras de entrada y salida, los fines de semana, como yo vivo en Majadahonda, lo sé, que el fin de semana procuro no moverme porque es una auténtica pesadilla. Y los viernes no digamos. Y además de eso están las vacaciones, muy escasas, o sea, para una pequeña población en los años 50, incluso en los 70, pero ahora parece que no irse de vacaciones es ser pobre de solemnidad. O sea, decir que yo que no voy de vacaciones desde el año 88, porque ¿para qué? Si lo paso muy bien en Majadahonda, tengo todo lo que necesito, sobre todo para nadar, que es lo que me gusta. Es decir, los movimientos recurrentes intercomunitarios se han multiplicado por N también. Y los movimientos no recurrentes intercomunitarios son las migraciones. Madrid creció por la migración interior. Ha habido expertos, yo no he sido de los expertos en eso, pero los hay muy buenos, García Barbancho y muchos otros, pues claro, es lo que el propio Román Perpiñá ya había anunciado, la gente a las grandes ciudades, a las costas, y esto, movimientos migratorios del campo a la ciudad, de la agricultura a la industria y los servicios. Eso ha sido lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo. Pero además, los extranjeros, creo que tengo algo por aquí, pero vamos, eran
los extranjeros residentes en Madrid en el año 75 eran un 5% de la población. Hoy son más de 1,5 millones y son un 15% de la población de Madrid. Y por lo que uno ve, pues me parece que eso va a seguir creciendo bastante. ¿Es bueno o malo? Cada uno tendrá su opinión. Vuelvo a decir lo que digo siempre, a mí nadie me hizo juez. Por lo tanto, mi misión no es evaluar si las cosas son buenas o malas. Mi misión acaba en describir y en intentar explicar. Pero la evaluación la dejo para otros. Como yo he llevado los dos sombreros, el de investigador y el de político, y alguno aquí sabe que nunca he mezclado, cuando he sido profesor, no se me ha ocurrido meter la política para nada, para nada. Miles de alumnos pueden decir que no lo he hecho. Y cuando he estado en política no se me ha ocurrido dar conferencias. Max Weber lo definió muy bien. El político siempre tiene que tomar sus decisiones en el momento oportuno, ni antes ni después. Como lo haga antes, falla. Como lo haga después, ha fallado. Y en cambio el científico no tiene prisa. Necesita más información siempre. Nunca pensamos que tenemos suficiente información. Siempre queremos más. Y por tanto, no tenemos prisa en decidir. Solo los que tienen que vender algo, como por ejemplo en farmacia, no puedes tener haciendo análisis de las consecuencias de un medicamento años y años, cuando hay gente a lo mejor muriéndose que se podría salvar. O sea, hay momentos en que los científicos tienen que actuar políticamente. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Rafael. Profesor, ¿podrías decirnos, por favor, tu juicio, cómo ha cambiado la sociedad madrileña desde el punto de vista de la estructura social, desde el punto de vista de las categorías que clasifican a la sociedad en distintos estamentos? Pues yo te diría, Rafael, que no solamente la madrileña, sino todas. Si es que antes no había clase media. Estaban los de arriba y los de abajo, unos poquitos, muy poquitos en el medio. Pero era en Madrid, era en España, era en toda Europa. Es que la Guerra Fría, yo lo he dicho, pero objetivamente, sin evaluación, ha tenido algunas consecuencias positivas. Y ha sido el crecimiento, es decir, como el capitalismo tenía enfrente a la Unión Soviética y además tenía cabezas nucleares, pues parece que durante el tiempo ese del final de la Segunda Guerra Mundial, tú me lo has leído muchas veces, hasta más o menos la caída del muro de Berlín, el capitalismo occidental tuvo que distribuir un poco mejor. No digo que mucho mejor, pero un poquito mejor, para evitar sublevaciones animadas desde Moscú, como se decía entonces. Pero en cuanto ya desapareció el comunismo, ¿qué ha pasado? El capitalismo ha dicho, ¿y por qué tenemos que distribuir mejor? Nos lo quedamos nosotros. Y eso significa caída del estado de bienestar, todo lo que hemos llamado, y que me diga alguien si ahora tenemos mejor estado de bienestar que hace 20 años o que hace 30. No estoy hablando de partidos políticos, que nadie me malentienda. Estoy hablando de periodos, y no solamente de España, sino de todo Occidente, incluido Estados Unidos. Incluido Estados Unidos. Hubo crecimiento del estado de bienestar en Estados Unidos menos que en Europa, todos lo sabemos. Siguen todavía peleando por el Medicare, por el seguro de enfermedad para todos. Nada, allí como no tengas el Blue Cross o el Blue Shield, pues estás apañado. Es decir, o lo que se han ido creando después, seguros privados. No hay seguridad social pública en Estados Unidos. Los sindicatos son la seguridad social, pero... Y cuando hacen huelga, los que pagan no son los empresarios, son los sindicatos, pagan a los huelguistas. Por eso se piensan mucho si 3 días, incluso con Jimmy Hoffa, el gran mafioso y líder sindical de los conductores de camiones pesados,
desde los 50 hasta que desapareció en Detroit, es decir, los sindicatos cobraban, y mucho, y eran los que hacían frente a las huelgas. No pagaban los empresarios. Es muy distinto. Cuando yo digo que europeos y americanos compartimos los mismos sistemas de valores, como algo he trabajado en temas de valores, digo que no, que me niego a hacer esa afirmación. Tenemos unos pocos valores comunes que vienen de la tradición judeocristiana, grecorromana de Europa, pero en los importantes estamos muy diferenciados, pero antes y después. Por tanto, sí, ahora lo que estamos viendo en Madrid y en muchos otros sitios es cómo va reduciéndose la clase media y cómo va reduciéndose el estado de bienestar, pero día a día. ¿O es que las desigualdades sociales y económicas no han aumentado y siguen aumentando desde los años 70 ahora? Claro que sí, pero aumentan de forma... Es decir, es que no hay ni un solo estudio, no hace falta irse al famoso Piketty reciente francés para explicarlo, no. ¿Es el patrimonio? Sí, tiene razón Piketty, es el patrimonio lo que provoca las grandes desigualdades, pero también las rentas. La diferencia entre lo que hoy gana el presidente de un banco español, no voy a hablar de los bancos americanos, un banco español, lo que gana un presidente de banco hoy y lo que gana un ejecutivo, compárenlo con lo que ganaba, por ejemplo, el famoso presidente de Banesto o cualquiera de los grandes presidentes de bancos de la transición con un ejecutivo de su empresa. Es decir, la diferencia de ahora es abismal. Y yo siempre cito los estudios de valores, pero en este caso me voy a referir a otro gran proyecto internacional de investigación al que también pertenezco, el International Social Survey Program, ya corto Pedro, es que yo me embalo, que tienen un montón de estudios que además permiten el cambio longitudinal sobre actitudes hacia el trabajo, y una de las cosas que se pregunta en cada uno de esos módulos cada varios años es cuánto cree que gana el que más gana en este país en relación con el que menos gana. Y cuando uno compara los de los años 80 con los de los años más recientes ahora, es que en cualquier país de los que participan, que son 40 y tantos, la diferencia es muchísimo mayor ahora. Pero además no tenemos más que mirar alrededor. No tenemos más que mirar alrededor. Pero, pues perdón, seguro que hay cosas, pero el que quiera me puede escribir. Todas mis publicaciones están en mi página web, que es muy facilita, www.juandieznicolás, todo junto, en minúsculas, sin espacios ni acentos, .es. Y ahí no tienen que dar nombre, ni contraseña, ni pagar nada. Tienen todas mis publicaciones, libros, artículos, incluso los de prensa, para el que le gusten. Pero están invitados también a consultarme lo que quieran. Yo soy de los que contesta entre 48 y 72 horas, contesto todo mi correo. Pues nada, agradecemos la conferencia de Juan Díez Nicolás y les invitamos el próximo martes a precisamente profundizar en los cambios sociales que se han producido en Madrid, de la mano precisamente de Rafael Fraguas, de María Victoria Gómez y de Agustín Blanco, doctores en sociología, que van a tratar temas diferentes sobre los problemas sociales que en este momento, como consecuencia de los últimos años, han afectado a Madrid. Nada, muchas gracias a todos.